en Radio María, las 10:00 de la mañana. Muy buenos días, estimados oyentes. Radio María presenta La Hora de la Alegría, programa educativo y cultural que contiene elementos de lenguaje tipo A, apto para todo público. Tengan todos bienvenidos al programa La Hora de la Alegría, aquí en tu Radio María 1450 AM, una espiritualidad hecha radio. Hoy estamos aquí, les estamos acompañando en este programa tan hermoso. Quien les habla, el Padre Roger Mendoza, y también tenemos a alguien que nos va a acompañar en esta mañana en este programa. Buenos días, Vicente Miranda les habla. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Preparado para afrontar este programa con mucha alegría? Con mucha alegría. Bien, pues vamos a tratar nosotros hoy el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia familiar. Pero antes vamos a unirnos todos en la oración, vamos a rezar y a invocar al Espíritu Santo para que nos acompañe. Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra, y todo cuanto en ellos se contienen. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Señor, Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos, y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se os dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá. Pero pedid con fe. Escucha pues nuestras oraciones. Perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los castigos que merecemos. Y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuémonos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Amén. Bien, decíamos antes que vamos a tratar hoy el tema de la violencia intrafamiliar. Es un tema interesante, es un tema actual, es un tema que a todos nos toca en lo más íntimo, ¿no? Porque la familia es la pieza clave de la sociedad, es la célula de la sociedad. Si la familia se está mal, pues la sociedad estará mal. Es importante que hablemos de estos temas y que reflexionemos a la luz de Dios, a la luz del magisterio de la Iglesia, también que reflexionemos en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, destinatarios de este tema, pues son todos los hombres de buena voluntad, pero de forma especial aquellas familias constituidas, aquellas familias que viven y que a lo mejor tienen dificultades. Empezamos diciendo que la violencia intrafamiliar es un abuso, y de hecho pues es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Qué triste es ver cuando en la familia pues se trata mal a los demás, o a lo mejor ahí se usa la violencia. Bueno, desde ahora les decimos
que es importante desterrar la violencia de nuestros corazones. Estamos en un marco muy bonito que es el tiempo de Adviento, que nos ayuda a pensar en estas cosas y a cambiar, sobre todo a cambiar, ¿no? A convertirnos. Es un llamado a la conversión. Y es un abuso, como decíamos antes, y además un abuso que incluye muchas cosas, ¿verdad? Sí, un abuso que incluye maltratos físicos, sexuales, de tipo económico, psicológicos, en fin, abarca todas las facetas de la vida de una persona, esta cuestión del maltrato en la familia. Pero además existe de forma especial en un hogar. Es decir, hay una actitud violenta y repetitiva. Es decir, no se trata solamente de un hecho aislado que a lo mejor le ha podido sacar de las casillas a algún papá o alguna mamá y entonces ha tratado mal a los niños, sino que es algo que se repite, ¿no? Es una violencia repetitiva. Vamos en este programa a ir viendo todas las cosas que van apuntando a estos problemas que se dan en las familias. Y en cuanto a la repetición, se puede decir o se considera que si en una familia o en una pareja con menos de 5 años de convivencia ha habido al menos 3 veces u ocasiones en que ha habido agresiones, esa pareja o esa familia puede estar viviendo lo que llamamos, o de lo que estamos hablando, que es la violencia intrafamiliar. Pero además esta violencia podemos decir que se manifiesta de forma especial con golpes, con incidentes graves, con insultos, a veces con un manejo económico mal, ¿no? O con amenazas, chantajes, control de actividades sobre las personas, abuso sexual, aislamiento, prohibiciones fuertes, ¿no? Que se le puede dar en la familia, pues sobre todo pues a los jóvenes o a los adolescentes. Fíjese que la familia, insistimos, que es lo más grande, ¿no? Que si la familia está bien, pues la sociedad va a funcionar bien. Bueno, esta violencia intrafamiliar lo que nos dice es que va a destruir lo que es el núcleo de la familia, lo esencial de la familia, va directamente a destruir la familia. Bueno, desterremos la violencia de nuestros corazones, violencia que se manifiesta de forma especial, como lo decíamos antes, con golpes, con incidentes, con insultos. A veces también, y adelantándonos un poco al tema, no solo los insultos, a veces solamente con que yo te mire mal a ti, ya estoy incitando a la violencia, o con un gesto. Eso ya es violencia. Sobre todo esto se da de padres a hijos, de padres a hijos. Y por supuesto los hijos absorben todo, ¿no? Sí, bueno, podemos pensar también en los santos, la vida de los santos, de San Juan Bosco, aquel sueño que tuvo cuando tenía 8 años, ¿no? Y se le presenta, ¿no? Jesús y la Virgen María, ¿no? Y le dice, no con golpes, sino con caridad, lograrás convertir a tus amigos. Luego es el amor lo que puede cambiar a las personas. Y hablando del mismo santo, San Juan Bosco, que vivió o nació en 1815 en Italia, este santo vivió en su propia familia y por parte de un hermanastro, o sea, medio hermano, hijo de su madre, pero de distinto padre porque su madre había quedado viuda, vivió la violencia intrafamiliar porque su hermano, que era mayor que él, lo perseguía, podríamos decir así, porque San Juan Bosco tenía el proyecto de vida de estudiar y su hermano quería que trabajase. Entonces los acosos que eran reiterados y en distintos momentos, sobre todo cuando se sentaban a comer, era para que se dedicase a trabajar y nada de estudiar. Eso era lo que le decía el hermano. De hecho se tuvo que ir de la casa al final, ¿no? Se tuvo que marchar. La mamá con toda la tristeza pues le tuvo que decir que no podía estar en casa porque Antonio, que era su hermano, se llamaba así Antonio, le trataba mal y que tenía miedo de que en cualquier momento pues ocurriera algo peor. Entonces la madre, mamá Margarita, al ver eso, bueno, prefirió evitar y le dijo, no, tú te vas por allí, te vas a algunas aldeas a buscar trabajo, ¿no? Y así evitó que hubiera eso, porque en el fondo pues ella era la garante de la educación de esa familia. Pero qué cosas tocan, ¿no? Esto es un ejemplo muy bonito que nos habla de cómo la violencia puede trastocar a las personas que viven en la familia. Y un proyecto de vida. Gracias a Dios, en el caso de Don Bosco, Dios
hizo que pasase eso, pero después su hermano, al ver más crecido ya a Juan, ahora a San Juan Bosco, ya cambió de actitud. Sí, es verdad, cambió al final. Antonio, su hermano, cambió de actitud y bueno, gracias a Dios, ¿no? Pero es importante, creo que es un tema fundamental que tenemos que tenerlo claro, ¿no? Un análisis del problema y de este problema familiar tiene que pasar, sin duda alguna, por la pieza clave que es el amor, que es la caridad. Es decir, cuando uno está enfermo, busca la forma de hacer un diagnóstico para poder entonces dar la verdadera medicina a la enfermedad que tiene. Bueno, nuestro problema en la sociedad, lo que estamos viviendo, el conjunto de la sociedad, tiene un problema, podemos decir que está enferma. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, el diagnóstico claro es que las familias están mal. Y una de las piezas claves, o una de las cosas claves que nos hablan de que la familia está mal, es esto, la violencia intrafamiliar, que vivimos a diariamente en nuestra familia de Venezuela. Desde aquí invitamos a los oyentes a que, bueno, reflexionen, analicen sobre este tema, bueno, también recen, ¿no? Pero sobre todo, dar el testimonio, comunicar, la alegría de comunicar la fe. Tenemos que tenerlo muy claro, queridos oyentes, tenemos que ver que bueno, cuando una persona es violenta, bueno, pues eso va a causar heridas, no solo heridas físicas, como se puede dar en un papá que a lo mejor maltrata a un niño, que le pega mucho. Que es un delito en muchos países. En otros países, en los países islámicos, no es un delito, o por lo menos no tengo noticia de que lo sea, porque incluso las autoridades religiosas a veces aconsejan, según su religión, pegarle a la mujer, por ejemplo, en los países islámicos. Sí, pero cuando uno ve la violencia física, bueno, pues se da cuenta de que no solamente la herida más grande es la física, aunque el aspecto se puede ver, ¿no? Pero la herida más fuerte es la herida emocional que le puede quedar a una persona que le esté maltratando constantemente, la herida psicológica. Y no solo a veces una herida de insultos, como ya dije, a veces solo una mirada o una frase repetitiva, como por ejemplo, tú no sirves para nada, eres un inútil o lo que sea, con respecto a subvalorar o minusvalorar a la otra persona, eso en forma repetitiva, sobre todo si va de padres a hijos o incluso entre hermanos, eso lleva a que haya problemas a posteriori o en el futuro de esa persona, porque esa persona, sobre todo si es chico, tiene heridas emocionales de su infancia, después cuando ya es adulto, y le impiden un montón de cosas, le hace la vida más difícil de lo que ya a veces es. Sí, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, se ha escuchado frases, ¿no? Como tú no sirves para nada, ojalá no hubieras nacido, ¿no? Eres un inútil, y ¿no? A otras acompañadas con palabras groseras, ¿no? Bueno, da la impresión de que, bueno, hay una crueldad, ¿no? De parte de esas personas que hacen eso, hay una crueldad. Porque a nosotros lo que más nos duele es la herida espiritual, ¿no? Porque te voy a poner un ejemplo. Hay una persona, a lo mejor están peleando, ¿no? Hay que sacar la violencia, ¿no? Pero a lo mejor están peleando. Una persona golpea a otra y a lo mejor no le golpeó tanto, pero lo que más le duele no es que le hayan dado un golpe, sino que le hayan dado un golpe el público, y por lo tanto la herida espiritual es más fuerte que la herida física. Por eso es importante que uno vaya desterrando la violencia, las actitudes violentas de nuestra vida, que las tenemos, todas las tenemos, forma parte de la lucha cristiana que debemos hacer contra los espíritus del mal. Y esto constantemente, todos los días. No se trata de que ya hoy yo no la tengo, ¿no? Es que todos los días tenemos que luchar. Los espíritus del mal, hablando del tema, son están muy ocupados en hacer que la gente se enfrente entre sí y se produzca este tipo de heridas y enfrentamientos. Por eso, siempre, ustedes habrán escuchado aquí más de una vez, supongo en Radio María y en otras publicaciones u otros programas, la oración y sobre todo del rosario es el arma imprescindible, como dice la Santísima Virgen, en distintas apariciones para la paz. Además, yo decía en estos días que no nos tiene que quedar duda, o sea, que no nos quede duda de que la división que podemos tener es obra del maligno, es obra del demonio, porque él es el príncipe, ¿no? De la mentira. De hecho, uno de los nombres
de que dice diablo. Cuando tú dices diablo, estás diciendo diabolos, o sea, el que divide en dos partes. Bien, y tanto el hombre como la mujer son los responsables de la violencia intrafamiliar, es decir, no es que sea uno solo, sino el hombre y la mujer. El hombre es más propenso a maltratar físicamente, pero la mujer lo hace psicológicamente. Tenemos que analizar todas estas cosas, ¿no? Y es importante saber actuar, es importante que nosotros tomemos en cuenta esta realidad que nos toca vivir. Bien, hemos llegado a la primera parte del programa, vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Yo les invito a que continúen escuchando nuestro programa La Hora de la Alegría y que sigan en sintonía de Radio María 1450 AM, una espiritualidad hecha radio. El hogar donde Dios quiso nacer fue el hogar de María y José. En aquel rincón de Nazaret, todo un Dios ocultó su poder. Quiso ser un niño tan normal y tener unos padres que amar. Su manita extender para dar a entender que desea ternura o mecerlo en la cuna y sentir el cariño, pues tan solo es un niño. Fue una hermosa experiencia para los dos el tener en sus brazos a Dios y poder enseñarle a caminar y ayudarlo a crecer siempre más. Solamente vivían para él. Jesús fue todo su querer. Trabajar y luchar, compartir y descansar en el gozo o el llanto, en los rezos y cantos y en la paz de un hogar donde eran un solo corazón. Bien, seguimos en el programa La Hora de la Alegría. Está en sintonía de Radio María, quien les habla el padre Roger Mendoza. Estamos aquí con nuestro invitado Vicente. Los teléfonos para que se comuniquen en el momento en que sea la ocasión, ¿no? Sí, después de esta pausa, ¿cuáles son? 577-6223. 577, perdón, 6223. Y 577-8287. Bien, estábamos hablando sobre las raíces. Bueno, antes intentamos definir, ¿no?, lo que es la violencia intrafamiliar. Y ahora vamos al segundo momento, que es buscar las raíces de esa violencia intrafamiliar. Cuando decimos intrafamiliar es que es dentro de la familia, ¿no? No son cuestiones externas que también merece la pena hablar de ellas o a lo mejor tratarlas en un programa, pero ahora estamos hablando lo que pasa adentro de las familias, lo que pasa en el interior de las familias. Que de ahí después nacen las otras violencias que vemos a nivel de todo tipo en la vida política y social. Efectivamente,
no nos extrañemos de que cuando veamos en la calle gente que actúa mal, porque a lo mejor tú vas caminando y te tropiezas con alguien y ya hay pelea, ¿no? Ya te reclama, ya te dice eso. Mira, ¿tú por qué me haces eso? Tú no ves bien, no ves por dónde camina, ¿no? Como me contaba un sacerdote, me contaba una vez, que iba en el carro manejando y entonces, bueno, se le atravesó un carro y entonces, bueno, el chofer que iba manejando le empezó a decir, mira, animal del monte, tal, tú no sabes que... Y tal. Entonces el padre le dijo, mira, acuérdate de lo que el Señor nos dijo esta mañana, porque venían de un retiro, que nosotros tenemos que alabar a Dios en toda circunstancia. Entonces, cuando se te atraviese otra vez alguien, tú le vas a decir, Dios te bendiga, hermano, la Virgen esté contigo, amén. 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 Y se lo dice así, con un poquito de rabia, pero eso se convierte en oración. Entonces, que no nos extrañe que la violencia que vemos en la calle tiene su origen en lo que pasa dentro de la familia. Todo lo que vemos. Cada familia es un mundo y una persona otro tanto, pero a lo que vamos ahora es a ver de dónde viene eso de la violencia. Claro, porque una vez hecho el diagnóstico de la enfermedad, entonces la puedes atacar más fácil. Y pienso que una de las raíces principales es el hueco que hay en el alma. Es decir, hay un vacío dentro del alma, ¿no? Podemos hablar de 3 grandes enfermedades, ¿no? Con raíces y manifestaciones incluso psicológicas, que hoy en día están destruyendo al individuo, a la familia y a la sociedad. ¿Cuáles son estas 3 enfermedades? En primer lugar, el alcoholismo o la adicción a las drogas. En segundo lugar, la ira con su manifestación, que se traduce en la violencia doméstica, y otro, pues el espíritu de dependencia, ¿no? Que a veces no hay libertad para que las personas puedan actuar, incluso dentro de la misma familia, ¿no? ¿No? Porque una madre o un padre sobreprotector que vive cuidándolo todo el tiempo al hijo o a la hija. Que al final se convierten en policías, ¿no? No son padres, sino policías. Sí, como en la antigua Unión Soviética, que tenían que saber todo al detalle, y que de hecho lo hacían, ¿no? Sabiendo lo que pasaba en las paredes de tu cuarto y todo eso. Pues bien, a través de espías y todas esas cosas. Pero hay familias o progenitores o padres que son así muy... yo no sé si afectivamente dependiente de los chicos, como en otro lugar donde he estado le dicen mamitis, o sea, las madres que están continuamente, ¿qué será de mi hijo? ¿Qué será de mi hijo? Eso al final se convierte en algo acaparador, y la persona que sufre eso o que vive en esa constante atención puede llegar a ser violento, o puede reaccionar violentamente para tratar, entre comillas, de liberarse de eso, ¿no? Así es, esta sería una de las enfermedades que tienen raíz, o sea, que tiene una manifestación psicológica. Y una de ellas, pues, es claro, ¿no? La persona, el niño, que siente eso de que no le dejan, o que si el papá es como un policía, pues tiene entonces unas manifestaciones como de rebeldía. No, es que claro, no me hablan, lo único que hacen es un control. Bueno, los padres tienen que hablar con los hijos. Es que tienen que hablar. Si no hablan... El control lo tienen que hacer, pero disimuladamente. Dentro del diálogo, con toda la sagacidad posible, ¿no? Disimulando, muy bien. Sí, los padres tienen que hablar con los hijos. O sea, el control que debe existir debe ser amoroso, no impuesto, que no se note que es impuesto, que es amoroso, porque eso es lo que realmente mueve el control que tienen y que deben tener los padres sobre los hijos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y es un hecho que incluso se puede analizar psicológicamente. Alguien se puede sentar y se puede dar cuenta perfectamente de eso. Eso es una enfermedad, y los padres tienen que esforzarse por darse cuenta de eso, ¿no? Porque se juega todo, ahí se juega todo. Hemos encontrado casos de niños que, bueno, pues han hecho pues locura, ¿no? Se han ido de su casa. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no se sentían a lo mejor queridos, o los papás les maltrataban, o no hablaban directamente con él, no hablaban. Y entonces han decidido pues abandonar. Que lo más importante a veces... en el país de donde vengo suelen ser las reuniones del padre con los amigos, y entonces se la pasa el fin de semana con los amigos y el hijo por ahí jugando por otro lado. No hacen vida
de social, digamos, porque el padre tiene su trabajo, la madre a lo mejor también, y ¿Y de dónde es Vicente? yo de Argentina. Argentina. Bueno, queridos oyentes, como pueden escuchar, pues en todas partes ocurren estas cosas, Claro, porque somos hombres. sí, en todos los países, en Europa también, donde he estado. Así que sí, el problema pero en el fondo, la solución de esto es la curación del alma de estas personas por medio de la gracia de Dios. Es decir, la sanación de las heridas emocionales. Es la solución definitiva a todos estos problemas de raíz. Porque lo otro es ir a un profesional que te puede ayudar bastante, dependiendo del tipo de afección psicológica que tengas, pero lo de raíz, lo que realmente te da vida nueva, es solo Jesús. Solo Jesús y su gracia es lo que te sana. Y cuando hablamos del alcoholismo también, o la droga, ¿no? O la adicción a la droga. El alcoholismo es un problema grave. En nuestro país es un problema grave, ¿no? ¿Cuántos papás están en el mundo del alcoholismo? Y es algo muy triste, ¿no? Porque eso después tiene unas consecuencias. Porque una persona cuando actúa bajo los efectos del alcohol, pues no sé, no está pensando lo que hace. Y bueno, pues maltrata a la gente y bueno, pues... Y no quiere decir que no tenga culpa, claro que tiene culpa. Si yo hago eso, pues tendré doble culpa. Primero por tomar, por emborracharme con el alcohol. Y después por lo que hago también. Es decir, que hay un delito doble, ¿no? Entonces el alcoholismo me lleva a promocionar esta violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar que esas personas, papás, padres, hombres, hay muchos hombres, pero también hay mujeres. O sea, que el alcoholismo no es un problema únicamente de hombres, sino que también hay mujeres que pueden caer en este problema del alcoholismo. Hay que ayudar a esas personas. Hay que hacerles ver que eso, pues, va a llevarle por el camino de la perdición y que va a destruir su familia. Sí, hay que ayudar, pero yo al haber hablado con grupos de alcohólicos anónimos de allí, de mi país, lo que ellos me dicen, o por lo menos lo que ellos siempre comentan cuando han ido a programas de radio o en fin a este tipo de cuestiones, es que si la persona que es alcohólica no toma conciencia de que lo es, y a partir de ahí, de su toma de conciencia de que lo es, puede tomar una decisión de luchar o no, si no hay esa toma de conciencia, porque generalmente el gran problema para los alcohólicos es que no toman conciencia de que lo son. Ponen miles de excusas, lo que sea, pero ellos no son alcohólicos, según ellos, claro. Hasta que no toman conciencia de que lo son, no tienen el principio de la solución. Bueno, pero eso es como todo. Yo voy a la iglesia, ¿no? Y si tomara conciencia de que está ahí Jesús, vivo en la Eucaristía, me comportará de forma distinta. No sé, iría a hablar con él, estaría pendiente, no estaría hablando. ¿Cuánta gente no habla en la misa? Pues en la misa y en la iglesia. Muchísima gente, pero el tema es la conciencia. Estamos en un momento muy difícil para el hombre, ¿no? Y eso coincide con algo muy, muy profundo, ¿no? Que es el vacío que tenemos dentro de nosotros. Hay un vacío en el hombre. Sí, y ese vacío lleva a lo que decíamos, al alcoholismo, a la violencia doméstica, a la codependencia y el tema de la ira, la rabia. ¿De dónde sale eso? Yo tengo mi teoría, no sé si usted la tiene. Bueno, seguro que coincidimos. Mi teoría es que el ser humano después de la caída, después de que pecó, quedó como mirándose para adentro, para sí mismo. Y a partir de ahí él piensa que todo tiene que ser como al ser humano se le ocurre que tiene que ser, y no según Dios. Sí. Entonces, cuando a mí no me salen las cosas, al igual que el diablo, lo único que te queda es echar rabia para todos lados. Además, que tampoco nos quede duda que las raíces, ¿no?, de la violencia y la ira son del demonio. Cuando veamos ira, cuando veamos soberbia, el demonio está detrás, porque es el instigador. El instigador. Entonces, tú puedes decirle que no, pero generalmente somos como somos
y nos dejamos llevar. Bueno, hay que estar fuertes, hay que fortalecerse. Pero en Cristo tenemos toda fortaleza y toda la salvación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, que me conforta. Que me conforta. Bien, estamos vacíos y debemos llenar nuestros corazones, llenar nuestra vida de Dios, de la gracia de Dios para salir de estos problemas. Pero no solo eso, habrá muchos oyentes que nos escuchan y que a lo mejor conocen muchas familias que que tienen estas dificultades. Bueno, ayúdenles, no les dejen, que se mueran, ya ellos, ¿no? No, tenemos que nosotros ser colaboradores. Sobre todo, si eres cristiano, tienes una obligación. Así es. Sobre todo con la oración, que es muy fundamental en todo esto. Bien, queridos oyentes, vamos a darle nuestros números telefónicos para que se comuniquen con nosotros. Es importante este momento también interactivo, donde nosotros vamos escuchando, ustedes pueden preguntar, pueden consultar, pueden hacer sus comentarios. Para nosotros es una alegría muy grande que podamos interactuar, ¿no? Este momento es especial para los oyentes. Recuerda que Radio María eres tú. Tú eres la que haces la radio, ¿no? Tú que estás escuchando, que nos sigues constantemente, pues tú eres la que haces posible pues que este trabajo sea gratificante. Así que esperamos pues las llamadas que van a venir en el siguiente segmento y le decimos nuestros números telefónicos. 577-8287, 587-6223. ¿Lo dije bien o cómo se dice esto? Se dice 577-6223 y 577-8287. A lo mejor en Argentina lo dicen distinto. No, es que he estado en España y lo dicen también similar, pero bueno, en Argentina sí se dice así. Bueno, vamos a la pausa musical. Sigan en sintonía de Radio María. Radio María 1450 AM. Una radio, una misión. Una misión. Sagradas familias plenas de amor. Vamos adelante, familia, con la fuerza del amor, con ternura y paciencia, dignidad y valor. Vamos abrazando la vida, esa que nos brinda el Señor. Ser constructores de sueños, familia, justicia y amor. Sagradas familias, ser en la vida, siguiendo el ejemplo de Jesús, José y María. Sagradas familias, plenas de amor, alimentando esperanzas para un mundo mejor. Vamos construyendo familia, eso es lo que quiere el Señor. Familias testigos del reino, familias cumpliendo misión. Vamos defendiendo la vida con dignidad y valor por las familias del mundo. Gracias te doy, mi Señor. Sagradas familias, ser en la vida, siguiendo el ejemplo de Jesús, José y María. Sagradas familias, plenas de amor, alimentando esperanzas para un mundo mejor. Sagradas familias,
vida, siguiendo el ejemplo de Jesús, José y María. Sagradas familias, plenas de amor. Bueno, qué alegría estar con ustedes aquí en este programa, La Hora de la Alegría. Está el padre Roger. Y Vicente Miranda. Muy bien, Vicente. Este- Antes decíamos, ¿no? Antes de despedirnos, que no sabías cómo se decía en tu país, ¿no? O por ahí que se dice, y aquí se dice distinto. Bueno, Sí, claro, en cada país tienen su forma de expresarse. de todas formas, Lo cual es muy bueno. lo volvemos a decir, los números telefónicos, por si acaso. 5, ¿cómo es? A ver si aprendiste. 577 62. 62 23 y 577 8287. Bueno, ahora sí. Además, pueden comunicarse con nosotros. La semana pasada tuvimos aquí un fallo en la electricidad, pero hoy sí que pueden, Bueno, por ahora estamos. por ahora. Bueno, hay que prevenir esa violencia intrafamiliar, que es esta parte. Ahí daba la canción una clave, que es el amor. Las familias con amor. Eso es la clave de, o sea, el común denominador de la solución de estos y todos los problemas. Es la pieza clave, ¿no? Sí. En los diseños y construcciones de los edificios antiguos, piensa una iglesia, una catedral, un castillo, pues siempre hay una piedra que está ubicada en el centro, ¿verdad? Ujú. Y eso es como el centro del arco, centro de un arco, y es lo que nosotros le llamamos la clave. Sin ella, sin esa piedra, el equilibrio de fuerza se cae y se viene todo para abajo, se rompería y al final acabaría todo irremediablemente por la fuerza de la gravedad en el suelo. Bueno, del mismo modo, aquí nos atrevemos a decir que entre todos los aspectos que debe ser educada la persona, una de las cosas fundamentales es la educación en el amor. Es decir, que eso se convierte en la pieza clave. Podemos saber muchas cosas, pero sin un verdadero amor no podemos ser felices, no podemos estar equilibrados, ¿no? Podemos caer estrepitosamente por el suelo sin el verdadero amor. El que no ama o lo hace de un modo desordenado o incompleto no puede ser una persona cabal. No, es que no es nada, ¿no? El que no ama no puede ser feliz. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados para amar. Y eso es lo que hace al hombre semejante a Dios. Y para el amor que es Dios mismo. Exactamente. Y dentro de eso también es bueno hablar del noviazgo. Es un tema que a mí me agrada mucho y me entusiasma. Porque hoy, lamentablemente, no se sabe lo que es el noviazgo. Bueno, creo que nos estamos yendo del tema o estamos por ahí. Bueno, estamos tocando un poquito, ¿no? Lo que es la prevención de esto, ¿no? Pero sí, evidentemente, esto sería un tema muy, muy amplio, ¿no? Le vamos a dedicar otro programa. Todos los oyentes que nos escuchen, pues sigan escuchando porque en el momento en que menos se lo piensen, llegará el tema del noviazgo, ¿no? Para los jóvenes. Pero sí, vamos a tocar un poquito porque eso ayuda a prevenir que después en las familias haya cierto tipo de violencia, ¿no? Porque si los novios, un noviazgo hecho como tiene que ser, si llegan al matrimonio, es porque se aman, ¿no? Y porque están dispuestos a soportarse los defectos, a soportarse, pues a veces cosas difíciles, y son capaces de aguantar por amor todo eso, ¿no? Y saber comprender al otro, y saber callarse y no dejarse llevar por la ira ni por la rabia, incluso por la violencia, ¿no? Aunque vengan momentos en que sean difíciles, ¿no? Pero eso se aprende en el noviazgo. Hoy en día, pues tristemente, hay una atracción sexual, ¿no? Y bueno, todo el mundo piensa que el noviazgo, pues, tiene que ver con una atracción sexual. Y eso es una equivocación. Eso tiene unas consecuencias muy graves, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor es una maduración. Y en el noviazgo se va madurando el amor, ¿no? Se va madurando poco a poco, se va madurando para toda la vida además, ¿no? Unos novios pues que llevan un cierto tiempo, pues van cada día conociéndose, ¿no? Nunca podemos olvidar que la adolescencia y la juventud es un momento decisivo para muchas elecciones. Por ejemplo, se eligen los estudios, se eligen las amistades, se eligen los ambientes, se elige el modo de divertirse y hasta el modo de expresarse, ¿no? Se afianzan los vicios y la virtud se practica más. Y también se elige la pareja y se comienza una vida matrimonial. Eso es cuando ya va pasada la adolescencia, a la juventud.
esto es un tema también que toca mucho, ¿no? Porque hoy, pues, tristemente también tenemos el tema de las relaciones prematrimoniales y todo eso, que eso Dios no lo quiere, ¿no? La promiscuidad sexual. Son tantos problemas que se tocan, ¿no? Insisto que esto da para un programa de radio entero. Pero es bueno tocar este tema del noviazgo, porque si no se toca eso, pues no se puede entender después cómo en una familia haya tanta violencia. Sí, a veces incluso la violencia, más que estar fuera, está dentro de cada uno. Y por ejemplo, porque yo corrí la silla e hice un poco de ruido, porque el que hizo la comida le echó demasiada sal o no le echó, porque cerré la puerta, porque lo miré de una manera, ya eso es motivo de conflicto. ¿Y eso qué significa? ¿Por cosas tan pequeñas realmente eso es violencia? No. Es que la violencia está ya dentro mío. Entonces, cuando esto se convierte en algo grave, hay dos salidas o dos soluciones, por lo menos las que a mí se me ocurren. Primero, buscar una ayuda de otra persona que lo vea desde afuera, puede ser un profesional preferentemente, o si no, otra persona con la que se tenga una amistad de cierta confianza, ¿no? Y sobre todas las cosas, la ayuda de nuestro Señor. Sí, es muy típica la frase del beato Juan Pablo II, ¿no? Familia que reza unida, se mantiene unida y se salva. Bueno, en la oración, familia que está unida, que reza unida, que vive la fe, que saben soportarse, que saben comprenderse, que saben ayudarse, que van a la iglesia, que van a misa dominical juntos, ¿no? Que rezan, ¿no? Que tienen oración. ¿Cuántos santos pues no han venido de allí, de esas familias que han sabido vivir en ese ambiente de gracia de Dios? Pero claro, eso se prepara desde antes, porque eso no se improvisa. Tener una familia o tener un hijo es lo más serio del mundo. No es más serio que hacer una casa, que hacer un edificio. Entonces no se improvisa tener unos hijos. Hoy el problema está en que se hace eso improvisado. Y entonces por eso vienen los problemas. O los hijos son objetos de consumo, como puede ser un coche, una casa o lo que sea que se consuma. Bueno, el problema es la revolución sexual, todo eso que nos quieren hacer creer, ¿no? Que el amor o es lo mismo que la lujuria o que el sexo, ¿no? Bueno, no sé si aquí en Europa se da ese caso, pero en Europa se da ese caso del consumo de las personas. Bien, tenemos una llamada en línea. Buenos días. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Hola, buen día. Me llamo Fabiola de Maracay. Lo estoy oyendo por internet. Buenos días, Fabiola. Me da mucha alegría que te hayas comunicado con nosotros. Pero sintonicé tarde y quería preguntar o consultar. Bueno, ante todo, bendiciones. Gracias por lo que están haciendo. Dios te bendiga. Y amén. Gracias. Sí, Trabajo con mi hermana. Sí, parece que se cortó. ¿No escuchamos? Sí, hay problemas. Y hay como una guerra dentro del trabajo donde ella me dice, tú lo has tenido todo, yo no lo he tenido. Mi papá está en 3 y 2. Él dice, sabe cuál es la que le está dando más problemas, si ella o yo, porque yo oro por ella, pero también le digo, oye, mira, yo puedo ayudarte con tus frustraciones porque soy tu hermana, pero no hay que pasarle la factura a nadie, y en tal caso quien te puede responder es tu madre o tu padre, que es nuestro padre. Y se llena de chismes, mala vibra, inclusive le está recomendando a mi papá que se busque un amante, porque ella dice que mi mamá fue mala madrastra y todo aquello. Ella ve lo negativo de las cosas, ve el vaso medio vacío, más no lo ve medio lleno. Quería que me orientaran cómo hacer allí, porque está llena de violencia por lo que dijeron hace un momento. Gracias. Muy bien, bueno, damos gracias a Fabiola que se ha comunicado con nosotros desde Maracay, que estamos ya casi llegando a Valencia. Ah, bueno. Mi tierra. Qué bien. Bueno, pues Fabiola, pues es bueno que en primer lugar que tengas ese deseo de la paz, ¿no? Mira, la ira, insisto que tiene su origen en el demonio, ¿no? Y nos vemos atacados constantemente por esa tentación de dejarnos llevar por la ira, ¿no? Hay muchas cosas complejas que tocan
pues la fibra íntima del ser humano, ¿no? Entonces, en esos casos, promueve la paz, promueve la convivencia entre todos ustedes, aunque pues sucedan esas situaciones que pasan en la mayoría de las familias de Venezuela, ¿no? A veces, pues que hay hijos que viven con su madrastra y a lo mejor pues no les quieren y se sienten mal. Esos son muchísimos casos, hay muchísimos casos así. Entonces hay que buscar la convivencia, la paz, la vivencia fraterna, ¿no? Tanto de los hijos como de los padres, que, bueno, son padrastros y que hacen las veces de padre, ¿no? También es importante que esas parejas que están viviendo ahí en esa familia, pues se hablen, ¿no? Porque, o sea, no se puede tampoco fomentar, ¿no? Pues que no se comprenda que también tiene que querer ese hijo, que a lo mejor no es suyo, pero que forma parte de la familia. Entonces yo creo que tienes que fomentar esa vivencia de la paz. Y luego la oración es fundamental. Decía el Papa en estos días que la oración es lo único que desata las locuras de los hombres. Esa frase me impresionó. La oración. Lo único que desata la locura de los hombres. Entonces, por una parte, la gracia de Dios, y por otra parte, lo que hacemos nosotros, que es no dejarnos llevar por la violencia. No sé si Fabián quiere comentar algo. Sí, que bueno, que lo que comentó Fabiola del caso de su hermana que fomenta, según ella, el adulterio. Pues eso es como meterse de Guatemala en Guatepeor, como dicen en mi país. No sé si aquí se entiende eso. Sí, podría entenderse. A buen entendedor, pocas palabras, como dice un dicho. Claro, es decir, yo no puedo apagar el fuego con gasolina, ¿no? Sí, además que el Señor pues no lo quiere, ¿no? Eso pues hay que también decirlo, ¿no? Yo no lo analicé desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista práctico. O sea, no sirve, no es ninguna solución. O sea, no es ninguna solución porque lo he visto en la realidad, que no es ninguna solución, más allá de que Dios lo diga, y no es que con esto quiera desautorizar lo que Dios dice, sino que es la realidad que te da en la cara. Bien, bueno, pues todo este tema de a veces la infidelidad que ocurre en los matrimonios, me atrevo a afirmar que tiene también su raíz profunda en el noviazgo, porque a lo mejor el noviazgo no se ha vivido como tenía que vivirse. Porque el noviazgo es un entrenamiento para la fidelidad. Es decir, seré fiel en mi matrimonio si durante el tiempo de noviazgo lo he hecho bien y me he entrenado. Por eso los noviazgos prematuros no sirven para nada. Una cantidad de chicos en los liceos que, bueno, pues prueban ser novio, ¿no? Pues que hay que probar, ¿no? Bueno, eso está muy mal, porque el noviazgo, insisto, que no es una curiosidad, no es que hay que tener por puro prurito, ¿no? Para saber lo que es eso. Bueno, no es el plan de Dios, Dios no lo quiere, y hay que tener cuidado, ¿no? De convertir el noviazgo en cosas que no lo son. Y la fidelidad o los adulterios que se pueden dar tiene su origen allí. Además de que el mundo está lleno de tentaciones. Ahora ya pasamos al aspecto exterior, ¿no? No solo intrafamiliar, sino en el exterior, que en el exterior pues hay un montón de tentaciones que pueden surgirle al hombre. Pero si tú, un hombre o una mujer, ha sido entrenado, si rezan, si van juntos a la iglesia, si están en familia, pues se salvan y van a vencer las tentaciones que se le presentan, porque Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Pero es importante que nos pongamos las pilas, hay que ponerse las pilas en esto, ¿no? Además, en la cuestión de la familia y de la educación de los padres hacia los hijos, un aspecto importante es no verse a sí mismos como el centro de todo, ¿m? No estar sobreprotegiéndolos a los hijos para que lo tengan todo y que esta Navidad hay que comprarle todo lo que ellos quieren, no. Porque eso no es lo más importante. Lo más importante es la atención y el buen ejemplo que le puedan dar con su vida, con el amor. Eso es lo imprescindible. El resto, si lo hay, bien, pero no es para desesperarse por esas cosas. A mí también me gustaría aclarar, ¿no? Porque si tú vas a un diccionario y buscas la definición de lo que es el matrimonio, que lo pueden hacer ustedes, queridos oyentes, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar que el matrimonio es una unión estable entre un hombre y una mujer, ¿no? Convenida de acuerdo con la ley. El cristiano lo hace de acuerdo con la ley de Dios, mediante un sacramento que es el sacramento del matrimonio, y está regulada y ordenada a la creación de una familia.
No se trata únicamente de algo técnico, ¿no? O de derecho, no es una creación de derecho, ¿no? Sino que es una institución natural. Es decir, desde siempre ha existido el matrimonio. ¿Para qué? Para que la sociedad vaya funcionando bien. Por eso el matrimonio es un bien para todos. Y la extensión de lo que hoy llamamos a veces el concubinato, pues es un mal para todos. Eso también genera problemas familiares, el concubinato, ¿no? Porque Dios quiere el matrimonio, pero el concubinato se aparta del plan de Dios. Y eso genera violencia, ¿no? Porque ahí no hay ninguna alianza, ningún compromiso. Pues aquí estamos, pues, y si No funciona... hay ninguna bendición. No, pero además si funciona mal, bueno, pues ya está, ¿no? Cada uno pues va a rehacer su vida, ¿no? Como dice. Estamos llegando al final de nuestro programa, casi nos queda unos segundos. Damos las gracias a todos nuestros oyentes que han estado aquí participando y escuchándonos. También a Fabiola, que nos ha llamado de Maracay. Y a animarles a que vivamos estas realidades, a que vivamos en familia. Estas navidades, este tiempo de Adviento, es para convertirnos, para cambiar. Bueno, analicemos y reflexionemos sobre esto. Vamos a hacer nuestra oración final y después nos despedimos. Salve del mar estrella, de Dios Madre Sagrada, y siempre Virgen pura, puerta del cielo santa. Pues de Gabriel tomaste el ave, oh Virgen Santa, mudando el nombre de Eva da paz a nuestras almas. La vista restituye, las prisiones desata, destierra nuestros males, los bienes nos alcanza. Muéstrate nuestra Madre y lleguen tus plegarias al que por redimirnos nació de tus entrañas. Oh Virgen piadosa, la más dulce entre tantas, libra el alma de culpas y hazla pura y mansa. Renueva nuestras vidas, el camino prepara, y así a Jesús veamos alegres en la patria. Rindamos a Dios Padre y a Jesús alabanza, y al Espíritu Santo por siempre acción de gracias. Amén. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Quien les habla, el Padre Roger Mendoza y Vicente Miranda. Les invitamos a continuar en sintonía de Radio María 1450 AM, una espiritualidad hecha radio. Y recuerda que Radio María eres tú. El programa que acaba de escuchar ha sido una presentación de Radio María, 24 horas junto a usted, llevándole estos mensajes de paz y amor